Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Gracias a Dios estamos hablando sobre la doctrina de nuestra iglesia o el fundamento de nuestra iglesia, de la doctrina de nuestra iglesia. Esta 7 tiempo hablamos sobre esta y hoy voy a hablar con ustedes por la tradición de nuestra iglesia. La tradición de nuestra iglesia es una palabra muy importante. ¿Qué significa esta tradición? Significa de la vida continua del pueblo de Dios de uno a otro o de generación a generación. Esta vida nosotros, todo totalmente de la iglesia, todas las oraciones y la doctrina de las escrituras, orales, todo. Esta se llama la tradición de la iglesia. Esta es muy importante, la tradición de la iglesia, de unos al otro. Y voy a dar otro significado de la tradición. La tradición cristiana es entregada de pueblo a pueblo en el espacio y el tiempo. La palabra tradición significa exactamente esto, lo que es transmitido. Lo que es transmitido o entregado. Esta es muy importante. ¿Por qué? La tradición es de toda la vida de los santos, de los apóstoles, de todos nuestros abuelos. El Señor habló con Moisés y Moisés habló con los israelitas y ellos escribieron esta después en el tiempo y de unos a otros ellos recibieron la misma hasta nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Cuando Él también le dio el Nuevo Testamento a los apóstoles, Él habló con ellos, ellos guardaron o han guardado la misma de unos a otros. Estoy hablando de ustedes y le dio a ustedes un ejemplo. Desde el principio, la fe, los apóstoles hablaron con todo. Ellos salieron a todo el mundo para predicar, para hablar de todo esto. Y toda la gente, ellos recibieron la fe, recibieron la doctrina, recibieron de todo. Ellos guardan unos a otros. Ellos guardan y predicaron a todo. Por eso es muy importante de las iglesias apostólicas y las iglesias universales, cuando uno va a bautizar, la iglesia habló con una persona, un creyente, para ser madrino o padrino a esta persona. No es para dar comida como la tradición ahorita en latinoamericano, no. Es para dar la doctrina, para enseñarlo. Cuando él necesita algo, él puede preguntar a esta persona y esta persona puede dar respuesta que él necesita. Esta es la tradición de nuestra fe o nuestra iglesia. Es muy importante o de la fundamento o el sorso o la raíz de nuestra iglesia, la tradición. Estoy hablando con ustedes antes, hay varios y hoy es la tradición. Os voy a dar a ustedes dos partes muy importantes o dos ejemplos muy importantes en la Biblia. Primero, en la segunda carta de Tesalonicenses, cuando San Pablo habló de los Tesalonicenses en su carta, la segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Él habló con ellos para ustedes esperan de todo
y ustedes guardan la doctrina. Como ustedes reciben esa doctrina, con palabras o con escrituras. 2. Palabras y escrituras. Palabras, escrituras, esa es la tradición, se llama la tradición. Voy a dar en este tiempo mi pregunta. Nosotros sabemos ahorita, esta es la Biblia, esta es la palabra de Dios. ¿Quién o quiénes nos dio que esta es la palabra de Dios o esta es el libro de Dios? Nuestros padres, o nuestras madres, o nuestros hermanos grandes, o nuestros abuelos. Ellos también, quienes hablaron con ellos de esta la palabra de Dios. A veces abuelos. Podemos regresar hasta los apóstoles. Por eso, la tradición también, la Biblia es como una tradición, nosotros recibimos, Él es como la palabra del Señor o la palabra de Dios. Esta, número uno, el ejemplo número uno. El segundo ejemplo, también, cuando la primera carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 11 y capítulo 10. Nosotros sabemos, San Pablo era Saúl, no era de los 12 apóstoles, tampoco era de los 70 apóstoles. Pero el Señor escogió Saúl para ser apóstol después de su resurrección, ascendió a los cielos. Y Saúl habló con nosotros, escribió en la Biblia que él nos dijo, en la noche cuando el Señor le dio el pan y predicó el pan para dar el cuerpo y nos dio el cáliz para después para cambiarlo como el sangre del Señor, es el mismo noche. San Pablo, cuando nosotros regresamos, es el mismo noche, dijo, el mismo noche yo recibió del Señor y tal. Nosotros sabemos, San Pablo no era o no espera de los apóstoles en el tiempo cuando el Señor tomó el pan y tomó el vino y convirtió el pan a su cuerpo, convirtió el vino a su sangre. Esta es muy importante, es la tradición. Por eso puedo ser, como soy sacerdote ahorita, cuando estoy orando de la liturgia, voy a decir, es la misma palabra. Recibió la misma noche cuando el Señor tomó el pan y el vino y convirtió el pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Esta se llama la tradición. Esta es muy, muy importante. Sin tradición la iglesia o sin tradición a los cristianos, cuando estoy hablando de ustedes, la iglesia no nada más significa de la iglesia o la palabra de iglesia del Nuevo Testamento, pero estoy hablando del pueblo todo, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta es muy, muy importante, la tradición. Estas frases muy importantes en la Biblia, cuando nosotros recibimos la misma. Esta se llama tradición. Las iglesias, el que ellos no se llaman las iglesias tradicionales, ellos no reciben en el mismo fe de los apóstoles. Hay otras iglesias, se llaman iglesia apostólica o como ellos quieren, pero no es la tradición o la doctrina de mano a mano o de cuerpo a cuerpo. Nosotros recibimos la misma fe de nuestros abuelos o nuestros padres a trazar hasta a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es, en la liturgia, cuando nosotros cantamos, que fue así de generación a generación. Esta es la tradición. La tradición es muy, muy importante. La tradición significa de todo, totalmente, de la fe que nosotros vivimos ahorita, de los santos,
las liturgias, las consuelos, las canónicas, la hostilia, la fe, el credo, las canciones antiguas. Esta se llama tradición. Cuando alguien no cría de la tradición, él no crea también de todo que nosotros hablamos ahorita. Por eso, cuando nuestro gran santo San Marcos, cuando vino aquí en nuestra tierra y él predicó con la fe, él nos dio tres partes muy importantes. La primera, la tradición, y la tradición de totalmente todo, la liturgia, los sacramentos, de todo, y la Biblia, cuando él escribió la Biblia de San Marcos, y después también de la escuela de teología. Esta muy, muy importante. Esta se llama la tradición de nuestra fe o nuestra iglesia. Esta es el fundamento de nuestra fe. Esta es muy importante de raíz de nuestra iglesia. Por eso, hay varias cosas similares en todas las iglesias. Ustedes saben, la iglesia era una iglesia hasta el año 451, cuando se dividió en 10 partes. La iglesia oriental de nosotros, de ortodoxa, y la iglesia occidental de la católica romana, o las otras iglesias ortodoxas del rito de griego. Y después, la iglesia católica romana se dividió en 10 partes. Pero totalmente, a todas las iglesias hay cosas similares. Hay cosas similares. Por ejemplo, nosotros queremos de la Biblia, del Antiguo Testamento es la misma, el Nuevo Testamento es la misma, las liturgias, también de los sacramentos y también de la enseñanza de la cruz y de la fe. Cuando nosotros oremos, nosotros levantamos a frente del Señor. Cuando nosotros encañamos, se encan en frente del Señor. Estas cosas, toda esta se llama la tradición. Se llama la tradición. Entonces, esta muy, muy importante de todo. Nosotros, por ejemplo, el ayuno, las fiestas, todo esto podemos ayunar. No como cada persona leo un parte de o un frase o un libro o él quiere hacer como el libro dice, no. Nosotros hay raíz, hay fundamento, es muy, muy importante. Se llama la tradición. Cuando alguien no quiere hacer y no quiere andar o no quiere atrasar como la tradición, se llama hereses o apócrifas o raras o sectas. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.